4:20 en este panorama de la tarde, y decíamos antes de irnos a la pausa de cómo hacemos ahora para afrontar este proceso. O sea, ya recibimos el impacto, pero ¿cómo hacemos para vivir ese dolor de la pérdida de un ser querido, de un amigo? ¿Cómo pueden vivir los padres sin sus hijos y los hijos sin sus padres por esta tragedia ocurrida en el Jet Set? Para hablar de este tema, comparte con nosotros el licenciado Francis Soto, quien es psicólogo clínico experto en duelo. Buenas tardes y bienvenido, licenciado. Muy buenas tardes, saludos a todos ustedes y toda su audiencia. Por un lado, bueno, lamentando que estemos aquí en estas condiciones. Sin embargo, es preciso llevar siempre orientación a los familiares, claro, al que queda, al que hoy pues ha tenido que enterrar a un ser querido y a quien todavía muchos, hay que decirlo, están en velo, es decir, están en agonía porque aún no ha aparecido su ser querido. Doctor, esta mañana conversaba con uno de mis mejores amigos que estaba dentro de las víctimas y sobrevivió. El primer día lloraba, emocionado porque Dios le había dado la oportunidad de sobrevivir, pero esta mañana al hablar con él lo sentí sencillamente perturbado. O sea, como si él hubiese regresado a la escena, si su mente estuviese en la escena. ¿Qué hacer con una persona que aparentemente no ha logrado salir del shock de lo que pasó? Sí, mira, primero aclarar lo que él está atravesando, muy probable, ¿verdad? O sea, esa parte que es estrés agudo. Imagínate, las personas que estuvieron ahí, que sobrevivieron, tienen que cargar todos estos días con las voces de los gritos desesperados de las que están ahí, porque, ¿verdad? Obviamente, ante una situación como esa, también que esa desesperación del que está al lado, que pide auxilio, que pide ayuda y tú que sobrevives. O sea, en esos primeros días, esa reexperimentación. Tú que andabas con un amigo, el amigo falleció. Falleció el amigo, probablemente le haya fallecido un familiar, alguien que conocía, porque la discoteca se ve en grupo. O sea, uno va a la discoteca siempre acompañado de alguien. Entonces, en estas personas que sobreviven, que estuvieron en el hecho, realmente necesitan esa ayuda y ese apoyo psicoemocional para eso, para que puedan expresar y para que poco a poco puedan como volver, ¿verdad?, a la realidad, porque sencillamente estos días es algo inevitable. O sea, él va a estar reviviendo esa parte porque él sobrevivió, pero todavía esos ruidos quedan. Y no necesitaría una persona que vivió esa tragedia quizás ser medicada para descansar, para que el cerebro descanse, porque evidentemente, como usted dice, sigue repitiendo una y otra vez los gritos, la escena de lo que pasó. Entonces, ¿cómo desconectar el cerebro? Sobre todo que todavía estamos en medio de la tragedia, porque siguen apareciendo cuerpos, seguimos enterrando gente, todavía las funerarias están atestadas, todos los periódicos, todas las redes sociales, los medios tenemos obligatoriamente que hablar de esto. O sea, ¿qué se puede hacer con la persona? Y estamos en esas 72 horas que son cruciales. O sea, esas 72 horas luego del hecho, donde está el shock todavía, ¿verdad?, donde está la conmoción, la negación. Lo primero que se recomienda son esos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? En este caso, para el amigo suyo, dar ese espacio de contención, de que pueda expresar, de que pueda liberarse, de que pueda exponer cada una de las cosas que él vivió con una persona, ¿verdad?, que esté calificado para ello. Y luego ya, si el médico lo considera, el psiquiatra, alguna medicación para que descanse. Pero al principio no se considera. ¿Por qué? Porque lo ideal es que la persona atraviese esa barrera, porque a veces cuando tú das un medicamento, ¿verdad?, tú lo desconectas, entonces que queda como ese lapso, como ese vacío, y la persona necesita cristalizar ese recuerdo y volver a reexperimentarlo. O sea, aunque es doloroso, pero es como lo que te está diciendo que sí, que pasó, lo que le va diciendo al cerebro poco a poco, de que pasó un hecho, que pasó una tragedia, ¿me entiendes? Y cómo se va procesando. Antes de... ¿Qué es el síndrome de negación, doctor? Porque mucha gente está en el proceso como que dice, es que yo no lo creo, o sea, es que yo no sé. Y eso pasó de verdad. Incluso estoy hablando de personas que estaban ahí adentro. Personas que vieron a sus familiares, que salieron muy bonitos para la actividad y después ahora ni siquiera aparecen los cadáveres. O sea,
¿Cómo luchar con eso, con la negación? Sí, esas son una de las etapas, no es como tal un síndrome, sino una de las etapas que se dan, ¿verdad?, dentro de estos episodios y también dentro del duelo, aunque no propiamente se habla de etapa, pero bueno, igual se menciona, pero sí se da la parte de lo que es la negación. Pero vamos precisamente a mencionar, son como 9 etapas más o menos del duelo. Sí, ahora mismo se está hablando de más de 5 etapas, que es el shock, la negación, la ira, la frustración, la depresión. Esas son las etapas, digamos, convencional que se están usando. Sin embargo, hoy se está hablando que el duelo no es algo lineal, es decir, como que yo paso por una etapa y después vuelvo a la otra, pero sí, en esos primeros días hay un shock y una negación, que es como esa parte irreal en la que el cerebro no logra. Imagínate, uno se levanta el martes de la madrugada y uno cree que estaba viendo algo de una película o algo así, o sea, y precisamente por eso que usted mencionaba ahorita, es lo que se recomienda de que la persona no sea medicada, para que el cerebro, o sea, para que su cuerpo vaya procesando de que pasó algo, de que es real y de que es doloroso, pero está ahí. Bien, usted ha visto que lamentablemente hubieron situaciones donde niños perdieron sus 2 padres. Para este tipo de casos, ¿qué se recomienda hacer? Me imagino que es un proceso diferente ya, un adulto. Sí. Esto es una de las cosas también más lamentables. Imagínense, niños que se despidieron de sus padres lunes, 8, 9 de la noche, al otro día se levanta con que ya no están. Lo ideal es, o sea, el protocolo que se sigue es que un adulto de confianza del niño sea quien dé la noticia, quien explique sin entrar en detalle, dependiendo de la edad del niño, ¿verdad? A partir de los 5, 6 años, 9 años se va explicando lo que sucedió, que fue una tragedia, que lamentablemente mami y papi murieron. Siempre se recomienda utilizar la palabra muerte, porque esa palabra es la que acerca al ser humano a procesar de que ya no va a volver. Wow. Y no hay una falsa esperanza, ¿verdad? Hablar siempre con la verdad, ser objetivo y no desampararlo. Cuando decimos no desampararlo es asegurarle al niño de que siempre vamos a estar ahí para ello, acompañado de un adulto. ¿Su nombre es? Disculpe. Francis Soto, para servirle. Francis Soto, un fiscal famoso con ese nombre. Sí, pero no es familia suya. Bueno, hay un comentarista deportivo que se llama Francis Soto. Hay un mago. Francis Soto, perdón. Sí. El mago no tengo conocimiento. Mire, antes de yo estudiar, desviarme de la vida, quería ser psicólogo. Me adentré mucho en ese mundo de las teorías psicológicas muy profundas, tal vez. Aquí hay una conmoción colectiva. Los dominicanos estamos viviendo una conmoción colectiva. Usted es psicólogo clínico, no es psiquiatra, no es sociólogo. ¿Cómo la sociedad dominicana va a superar esta conmoción donde ya la gente no va a querer ir por mucho tiempo a lugares cerrados, a eventos? Porque si usted está en un sitio y ve una gotera, un chin de arena cayendo. ¿Usted cree que es posible que nosotros podamos superar a corto plazo esa situación? Donde quiera que han aparecido, han sucedido este tipo de tragedias, la secuela se habla de meses, incluso años, porque o sea, es algo colectivo. Estamos hablando ahora mismo de un estrés colectivo, ¿verdad? Porque la persona, aunque no hayan estado en el hecho, a veces conocen un amigo de otro amigo, pero aún no conozcan a nadie. Igual el hecho de estar en un lugar cerrado, el hecho de estar en algo con cierta oscuridad produce estrés, produce ansiedad. Entonces, esos son episodios que duran un tiempo indefinido, ¿verdad? Pues no podemos decir 6 meses, tantos meses. Sin embargo, son cosas que día a día se van trabajando, se van elaborando. De que si se puede salir, claro, ahí está para eso la resiliencia, que nos la explica el psiquiatra Boris Cyrulnik. Pero se puede. Pero el tema es que ahora mismo sabemos que son secuelas que nos van a estar acompañando todos estos días, definitivamente. Doctor, gracias por compartir con nosotros. Quisiera que usted explique cuáles son las etapas que tiene el duelo, porque hay etapas, características, y mi pregunta va un tanto diferente a la que han hecho mis compañeros, parecida pero diferente en el caso de la familia. Porque ahorita hablamos de los hijos, pero cuando fallece alguien, no solo es un tema del familiar directo, hay toda una familia que sufre esa pérdida. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se podría tratar ese tema en la familia? Y si lo llevamos más allá, incluso una comunidad, imagínate, estamos hablando que de Jainas hay 21 Exacto, 25 o imagínate. 10 en otro lugar, Imagínate 8 en otro lugar. Para una sola comunidad tener que enterrar, o sea, estamos hablando de que una persona en común impacta 8, o sea, en una comunidad pequeña. En una comunidad pequeña, si tú lo multiplicas, es muchísimo. Entonces, ese papel de la familia es fundamental, ese apoyo, esa contención, ese estar ahí, y sobre todo
siendo solidario de la manera que a los dominicanos se nos puede hacer más difícil, que es haciendo silencio. Oh, Sí, porque muchas veces nosotros, con buena lid, ¿verdad? Con buenas intenciones, comenzamos a buscar frases usadas que lamentablemente dificultan el duelo. Porque eso pasó por algo, Dios lo quiso así, no te preocupes, que ahora está en el cielo. Pero mira, tú no tienes por qué preocuparte porque tú perdiste uno, pero aquel perdió 3. Entonces, estas son cosas que aunque haya sucedido algo de manera colectiva, sin embargo, cada cual lo vive de manera individual. Sí. Entonces, en la familia siempre se apela a esa sensatez, a esa cercanía y a esa empatía de ponerse en el lugar del otro para acompañar. Y muchas- Eso leía, que aunque hay etapas, cada quien lo vive de manera individual. De manera Y individual, a de manera veces, diferente. sin querer y sin darnos cuenta, cuando vemos a alguien llorando, le decimos ya, ya. Y lo recomendable es dejar que la persona llore, se desahoga. que vivan su dolor. Desahoga Sí, y viva. donde quiera que yo voy, o sea, y lo que me pregunta siempre, ¿cómo es la primera fase para nosotros anteponernos, superar el duelo, aprender a vivir con él, como tú quieras llamarle, es ventilar las emociones? Pero, Llorar, doctor, en buen perdón. dominicano, o sea, dejar que la persona a sí mismo, porque muchas veces eso está bien intencionado, hay que entenderlo, pero hay que dar ese espacio. Ahorita veíamos una imagen en la mañana, una hija del famoso cantante Rubí Pérez, ¿verdad? Que estaba muy conmocionada. Sí. Sin embargo, tenía otra hermana ahí que le estaba conteniendo. O sea, de eso se trata. Sí. O sea, no decirle que ya, que no llores, sino yo estoy aquí, acuéstate en mi hombro. Puede parecer romántico, pero son las cosas que ayudan. Es lo que he visto en la práctica, que son las cosas que ayudan a que no se complique. Aunque cada quien lo vive diferente, quisiera que usted explicara cuáles son esas etapas que tiene el duelo. Sí, mira, nosotros siempre hablamos de las famosas 5 etapas, que fue la que desarrolló Elizabeth Kubler-Ross cuando comenzó a trabajar con los moribundos en hospitales, que ya estaban enfermos de cáncer y demás. Ella habló de 5 etapas, que es la etapa de negación, cuando la persona no acepta lo que está pasando. Después viene una etapa de shock. Primero el shock, negación, tristeza. Después viene lo que es la negociación y por último viene la aceptación. Son 5 etapas que hoy día se han revisado porque la persona no pasa de manera lineal por cada una de ellas, ¿verdad? Entonces hoy hablamos más, aunque no le damos el nombre, pero hablamos más de un círculo. Es donde está ese shock y esa negación siempre va a estar. Hay un shock y una negación. Sin embargo, hoy como para tratar de darle nombre y conjugar todo eso, lo que se da es una desorganización. O sea, la vida de todos los dominicanos ahora mismo está desorganizada por alguna forma u otra, ¿verdad? Porque es algo que ha venido de manera inesperada, una tragedia de manera Que eso catastrófica. quería preguntar. Pero en el familiar directo cercano hay una desorganización y eso es una de las partes que se da. Entonces viene esa desorganización y a medida de que se va trabajando el duelo, de que se va elaborando, entonces viene una reorganización. Cuando la persona comienza a reorganizar su vida, pero de manera diferente, porque no es lo mismo ya un niño que haya perdido a sus 2 padres, o un padre, por ejemplo, nos enteramos del caso de Eduardo Estrella, que fue a trabajar, señores, Sí. y se da cuenta ahí, imagínate, el shock para ese ser humano, enterarse ahí de que su hijo estaba y Terrible, que falleció, es algo terrible. terrible. Entonces la vida nunca va a ser igual, a reorganizarla de manera diferente y a buscarle un significado. Ya esa es la parte final que tratamos siempre de alcanzar en Doctor, la terapia. y para la gente, por ejemplo, ahora mismo hay personas que tienen que dar 10 y 15 pésames. De cierta forma, digamos que eso también Afecta, sí, sí. a la persona, que aunque no esté en la familia, hay una afectación. Imagínese Claro, usted, por claro. ejemplo, el presidente de la República. Tendrá que ir a donde Eduardo Estrella, donde la familia Grullón, donde Dotel, donde Rubio, o sea... Hay una sobreexposición, Sí, sí, claro sí, está, que afecta. Entonces, por eso es muy bueno siempre tener a alguien que pueda uno igual contener a uno, que uno pueda desahogarse. Pero también, en el caso del presidente, es algo obligatorio. Vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque como presidente de Estado. Sin embargo, nosotros, que no estamos en esa parte, tenemos que reconocer nuestros límites y saber si realmente podemos ir a darle el pésame a todo el mundo. Quizás no podemos, y eso es sencillamente reconocer mis límites. Y el hecho de no ir, ¿verdad? No quiere decir que no esté con esa persona. Para eso están los mensajes, para eso también están las llamadas, para eso está un estoy aquí, que es donde debemos proponer, y donde nosotros debemos apelar a esa parte de los seres, de los dominicanos, que somos bien solidarios, y estar ahí, pero también reconociendo nuestros límites. Doctor, 2 preguntas en una. Primero, la lamentable situación de imágenes que se han visto en redes sociales de la desgracia. Personas con corazón duro, como yo digo, han publicado y
no diría que se han divertido, pero han tratado de sacarle provecho a imágenes que son sensibles. Lamentablemente, como todo el mundo tiene ahora un celular y acceso, de alguna manera lo hemos visto. Sí. ¿Cómo trabajar para que el pueblo borre de su mente, delete esas imágenes? Y dos, el día después. O sea, yo leía un libro de un autor español que decía que la familia necesita el principal apoyo cuando han pasado los días, porque ahí llega, ahora todo el mundo está ahí, precisamente dándole el consuelo, esto, pero ya pasan días o semanas y ahí es donde se siente la verdadera pérdida. Entonces, ¿cómo contribuir? Exacto, en esa primera parte de lo que son las imágenes, nosotros lo que apelamos siempre a la conciencia de la persona, porque imagínate, si tú pones la inteligencia artificial, ¿cuántas personas ven una imagen y que tú le mandas a otro? El mínimo son 12 personas. Imagínate si eso tú lo multiplicas. O sea, yo le mando una imagen a Anabel, mínimamente la van a ver 12 personas. Anabel la manda, hay que seguir multiplicando. Entonces esas imágenes, señores, siempre yo apelo a que en la medida de lo posible no sigan repitiéndose, porque son imágenes, primero, que no ayudan en nada. Imagínate que tú te quedas, por ejemplo, con esa imagen de tu ser querido y ahora te manda una imagen que quizá tú mismo no la tienes y tienes que ver una imagen desgarradora. Entonces hay que respetar en todo momento, la dignidad de la persona. Aun cuando no tiene vida, o sea, siempre la persona hay que respetar su dignidad. Y esas imágenes lamentablemente dañan mucho. Con relación a lo del día después, eso también son una de las cosas más difíciles porque en esos primeros días, como tú dices, se aborca, ¿verdad? Las ayudas, la contención emocional, estar ahí, pero después, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo uno se sobrepone al día después? Eso es una de las preguntas que se hacen, ¿verdad? Una de las preguntas que quedan. ¿Cómo uno puede colaborar o cómo uno puede ayudar para ese día después que queda cuando ya no tengo todo ese apoyo? Que son de las cosas que se hacen siempre, mantener ese contacto con el ser querido que ya no está físicamente. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda seguir amándole. Mantener ese contacto con quien en algún momento me dijo, mira, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí a la disposición. Alguna llamada también que pueda hacerle a alguien, mira, para hablar algún día, alguna visita, algún amigo. O sea, son de esas cosas que quedan ahí muchas veces en el momento. No es que no se tienen en cuenta, sino que se dicen, pero tú, por ejemplo, te pusiste a la disposición de algún amigo, ¿verdad? Claro. Ese amigo entonces ya sabe que puede contar contigo en un futuro. Entonces, mantener esa cercanía. Mire, Neocaulis Ramos, que está con nosotros vía el chat de YouTube, dice, pero yo no conozco a ninguno de los fallecidos y tampoco de los sobrevivientes. Y aún estoy mal. Exacto. O sea, ese shock que ha recibido toda la población de un estrés colectivo, un trastorno colectivo, ¿cómo se vive y qué podemos hacer? Sí, exacto. Lo que vivimos, por ejemplo, lo que aclara o detalla la persona que está en el chat como tal, cuando hay un estrés colectivo, o sea, cuando hay una tragedia que nos afecta a todos de manera colectiva, una de las cosas que nosotros recomendamos como tal es siempre mostrarnos a la disposición de ayudar a otro. ¿Por qué? Porque eso como que me conecta de que a pesar de mi condición, o sea, a pesar de que estoy afectado, también puedo colaborar con otro. Esa es una de las cosas que se hace. También, otra de las cosas, cuando hay un estrés colectivo como tal, es que nos ayuda también a reflexionar acerca de nosotros mismos. No a cuestionar o no quizá ahora buscar un culpable con lo que ha pasado, y eso tendrá su fase más adelante, inevitablemente eso va a venir, claro. Pero no tratar de juzgar ni mucho menos, sino a reflexionar acerca de mi vida, de las cosas que yo sí puedo hacer ahora que quizá no estoy haciendo. Okay. Hay gente, doctor, que entra en depresión y se encierra, no sale de su casa, no hace nada, no se da cuidado. Se la pasa durmiendo. Se la pasa durmiendo. En el caso de las mujeres no van al salón, no se descuidan. O no comen. No comen, o otros comen muchísimo. Mucho. ¿Qué hacer en los familiares o los que están cercanos, los amigos, las parejas? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Buscarle actividades de recreación para que puedan salir de la casa? ¿Cómo se trata ese caso? Sí, ahora mismo en este momento en el que estamos, todos debemos estar alerta. O sea, alerta del que nos queda al lado, porque muchas veces podemos ver al que está al lado que de momento cae en eso que tú estás describiendo, ¿me entiendes? O sea, que se siente triste, que de momento no quiere hacer nada, no quiere continuar con su vida. Entonces ahora todos nosotros como dominicanos estamos, digamos, llamados
a revisar o digamos a supervisar o a velar por el otro para esa parte. Porque si vemos a alguien que está en esa, ¿verdad? Que ha caído en eso que tú describes y eso se prolonga por un tiempo, le hace una semana o 2 semanas, ya si necesita ayuda, hay que buscarle ayuda, ¿me entiendes? Entonces sería eso, estar alerta, revisar quién nosotros, por alguna señal, algo que hacía antes, que no está haciendo ahora, nos llama la atención y entonces entendemos de que necesita ayuda. En el caso de los niños de entre 2 y 5, 6 años, que todavía hablan poco, comprenden poco, ¿cómo tratar ese tema? Porque usted dijo ahorita que es bueno explicarle las cosas, hablarle claramente, pero en ese caso de esa edad tan corta, ¿cómo se maneja? Sí, sí, sobre todo con los niños que están en esa franja de edad de 0 hasta los 5 años. O vamos a decir hasta los 3, porque ya con los 5, ¿verdad? Comienza más o menos otra etapa, pero con esos 3 años, siempre lo que se recomienda es contención, abrazarlo, decirle, mami y papi ya no van a estar Ay, Dios mío. con nosotros. Es duro, pero hay que hacerlo, ¿me entiendes? Lamentablemente han fallecido y estar ahí con ellos. Porque, ¿qué pasa? Ellos obviamente hay cosas, nosotros creemos que los niños no sienten, pero ellos están en el ambiente Claro. y ven que ha sucedido algo, ¿me entiendes? Entonces no podemos, digamos, actuar o pretender continuar como si nada ha pasado, entonces hay que atenderlo también. Y los casos, partiendo de la experiencia, al contrario, que dicen que ningún padre está preparado para ver partir un hijo. ¿Cómo tratar eso? Sí, mira, la experiencia más desgarradora que yo he visto así mismo en la práctica son con los padres que han perdido hijos, precisamente. Y he visto, o sea, en diferentes dimensiones. Por ejemplo, un padre que pudo estar cerca de un hijo, que tuvo una enfermedad, que lo estuvo acompañando. El proceso más llevadero, porque de alguna forma u otra, ¿verdad? Se preparó, obviamente. Por lo menos, no es lo mismo tú decir, bueno, como que ya sé que va a pasar algo, a que cuando llega. Pero también yo he visto la parte cuando hay muerte repentina, ¿entiendes? Entonces ahí también la situación se complica. Cuando nosotros decimos que los padres no están preparados para enterrar a los hijos, sencillamente porque un dolor terrible y donde se consume mucha energía de uno de los padres, ¿me entiendes? O sea, donde se ve también muchas veces ese desgaste físico y ese desgaste emocional. O sea, siempre hay que acompañarlo. Siempre que un padre pierde un hijo, siempre hay que considerar en acompañarlo. Mira, yo te voy a decir la verdad, o sea, el caso de Eduardo a mí me apena mucho. Le hicieron una entrevista hace unos días y él dijo que cuál era su mayor temor. Y su respuesta fue perder un hijo. Y llega al lugar sin saber, a trabajar, sin saber que su hijo está ahí. Eso es un caso, sí, wow. Sí, son casos terribles que siempre, casi siempre, uno no gusta poner el siempre porque hay algunos padres, ¿verdad?, que aprenden porque están quizás en algún grupo religioso y demás, pero casi siempre necesita intervención psicológica. Sí. Los casos que he atendido necesitan necesariamente. La tristeza y la depresión. ¿Cuál es la frontera entre esas dos sensaciones o emociones? ¿Cómo usted la define? Sí. Primero debemos aclarar que la tristeza es una emoción que podemos pasar cualquiera de nosotros en algún momento dado por esto que ha sucedido, algún día que no nos fue bien, en algún sitio podemos sentir un episodio de tristeza. Depresión es cuando esa tristeza se prolonga y cuando no tiene aparentemente un motivo o una causa que la justifique. Y por eso hablamos de la desesperanza ya en la depresión, ¿verdad? Estoy deprimido. Si tú haces una anémisis, como se llama, o tú comienzas a describir, hay algo que la está provocando, pero quien está pasando por esa situación no sabe describirte qué es lo que le pasa. Sabe que tiene algo que le afecta y también entender que a veces la depresión no siempre se manifiesta con tristeza. O sea, a veces la depresión se enmascara. A veces la depresión se enmascara. Explíqueme eso. Y la persona a veces no siente esa tristeza que nosotros quizás estamos acostumbrados a ver, que está lloroso. Sin embargo, tiene una sensación de vacío, una sensación de desesperanza y una sensación de que la vida no vale nada. Y también eso hay que revisar. ¿Y la melancolía entonces? La melancolía se da entonces ya cuando hay alguna situación de tristeza que también se prolonga, pero lo estoy relacionando con algo que perdí, ¿verdad? La melancolía, cuando yo he perdido algo, casi siempre hay de por sí, de por medio, una pérdida, entonces yo lo relaciono y estoy melancólico por eso que he perdido. Entonces, la melancolía, porque hay un tema, melancolía, depresión, puede haber una tristeza prolongada, sí. Que no tiene que ser depresión necesariamente. No necesariamente. Sí, ¿Y la melancolía pudiera ser tristeza? La melancolía se da y hay una tristeza porque yo lo estoy relacionando con algo que he perdido, ¿verdad? Algún ser querido, alguna situación de esa, ¿verdad? Entonces también hay episodios de tristeza en eso. Sin embargo, no necesariamente porque yo esté melancólico estoy depresivo.
Y Doctor. los que salieron con vida y no perdieron familiares, ellos tienen algún tipo de trastorno. Claro. Sí, claro. Hay, Pero esa no parte es, que no es mencionamos. igual que el que tuvo una pérdida humana. Sí, mira, el trauma, lamentablemente en este caso está para todo, pero obviamente no es lo mismo. Si tú sobrevives, tú andabas solo, obviamente está esa parte del estrés que decíamos, lo que vas a experimentar de la situación, pero no es lo mismo si tú sobreviviste y Claro. estaba acompañado de alguien. Ahí se da también muchas veces lo que es la culpa del sobreviviente. La culpa del sobreviviente, o sea, yo sobreviví y aunque en un principio doy gracias, como Me explicaba pude salvar, acá el caballero, pude ayudar. pero después puede hacer de que me sienta culpable. ¿Por qué me salvé yo? Porque yo se fue. Mire, una pregunta que yo siento que no ha hecho nadie, por lo menos yo no la he escuchado. Los dueños del establecimiento, Ajá, psicológicamente, sí. ¿cómo le afecta? No solo porque el país y el mundo dice tienen que pagar, tienen que ver qué es lo que se va a hacer. Psicológicamente, ¿qué puede pasar? Más en este caso, que era una empresa familiar. Exacto, que hay una madre que la fundó y un Exacto. sinnúmero de cosas. O sea, ¿cómo puede afectar eso y a todos los miembros de la familia? Sí, dentro de las cosas que se ven, para hablar así en sentido general, Ajá. ¿verdad? Y no tratar de Claro. hacerlo de manera particular, Ajá. es culpa. Esa primera parte de culpa se da definitivamente porque tú puedes decir, bueno, si hubo algo, si hubo alguna señal, pero también cuando tiene muchas veces arriba una sociedad que ya de por sí está buscando algo de que hubo, ¿verdad? Quizá alguna negligencia o algo por el estilo, también esa parte devastadora. Y en esos dueños de las empresas muchas veces hay una responsabilidad social que también acarrea dentro de lo que es la vergüenza. O sea, la culpa y la vergüenza están muy de la mano en ese tipo de... La culpa y la vergüenza. Sí, señor, vergüenza. Y se suman otras cosas, porque también hay pérdidas económicas. Hay pérdidas económicas, sí. Es una, Sí, que es una también va a situación afectar, compleja. sí, Es claro. Es una situación complejo. muy compleja. Fíjese que Complejo. ahora nosotros estamos hablando de estas primeras 72 horas, que lo que se busca, ¿verdad? Porque hay tres etapas, si lo llevamos a lo que son los mecanismos de socorro, que en las primeras horas es recuperar toda la vida que sea posible. Ajá. Ya estamos en una segunda etapa que, de acuerdo a los estándares internacionales, se ubica la probabilidad que una persona pueda sobrevivir en una colapsión como esa. Y después viene la etapa de lo que es la investigación. Sí. En la etapa de la investigación sabremos que ahí, ¿verdad? Habrá muchas cosas que van también incluso a dificultar muchas veces el duelo, porque imagínense, más adelante, si ocurre, que es lo más probable que pase, no algo que lo estoy diciendo yo, alguna contingencia legal, también eso le suma al duelo. O sea, porque yo, encima de que he perdido a alguien, de que lo he perdido de manera trágica, pues también entonces tengo que estar envuelto. entro ahora en una algún litis. Hay un tema de que la gente suele revictimizarse, de que la víctima que vuelva a convertirse en víctima, a eso que usted alude, ¿verdad? Pero no, porque a esa parte no, porque no es tanto revictimizarse, sino que se da algo... Porque cuando usted se expone o expone el problema, está reviviendo el problema. Exacto, sí, pero por ejemplo, Por la imagínate, situación. por ejemplo, cuando hay casos de feminicidio, o sea, alguien tiene que acudir a poner alguna acción legal, Sí, ¿me sí, entiendes? sí. Entonces, Sí. lamentablemente, o sea, tiene que El tema sigue. revivir, o cuando hay violación, por ejemplo. Yo tuve el caso de una joven de unos 21 años y tenía que hacer algo legal, obviamente, ¿verdad? Para esa persona que le abusó. Entonces, también en el acompañamiento psicológico se entrena a esa persona porque tiene que sentarse frente a frente con el que la abusó y tiene que testificar. Ay, Y sí, qué tiene que ir a horror. audiencia. Y tiene que ir a audiencia. El tema se prolonga. Sí. Ya son cosas que vienen más adelante, pero lamentablemente terminan complicando toda esta Con, situación. con una tragedia de esta índole, ¿usted cree que se despierta quizás el espíritu de venganza? O sea, una gente puede llegar a molestarle tanto, a dolerle tanto la pérdida de su familiar, que entienda que tiene que venir una consecuencia legal, en este caso, que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho, obligatorio contra aquellos que tengan algún tipo de relación con el hecho. Mira, cuando se dan un tipo de relaciones o situaciones, tragedias como esta, ¿verdad? Usualmente se pasan esos primeros días y ya entonces después se puede entrar en asuntos de temas legales. Siempre hay una situación que se da en el otro, ¿verdad? Sobre todo en el doliente, de que la muerte, señores, a veces no es algo, obviamente, no es algo tan sencillo como que dice, bueno, fue un accidente y pasó y punto. Siempre el ser humano, o sea, y eso es por naturaleza, por biología, busca algo que haya causado eso. Fíjate que
cuando recibimos la noticia, lamentablemente, de algún pariente o alguien cercano que ha fallecido en un accidente, siempre se busca esa información, ¿me entiende? Cuando se determina de que detrás de esa información hay algún responsable, si se determina, pues también se pueden desarrollar esos sentimientos que usted dice, que puede ser venganza o puede ser sencillamente procurar que se haga justicia para no llevarlo, digamos, a personalizarlo, a que se haga justicia solamente. Doctor, ¿y qué pasa en el caso? La pregunta la voy a hacer para que la gente entienda, la gente que reproduce imágenes y videos, entienda, Debería darle una migraña, que le den 5 días. entienda que lo que hace tiene, Wow. tiene un efecto en personas, en los demás. ¿Qué pasa en este caso cuando las imágenes son utilizadas, que cuando la persona ve las imágenes del familiar, fotos, videos tergiversados en su mayoría, Qué horror. porque hay muchos que lo toman le montan voces, dicen cosas que no son, empiezan a tergiversar Cuando está cosas. malintencionada desde el principio. Sí, porque hay una mala intención que no necesariamente es para hacerle un daño a la persona, sino a veces, en este caso ahora mismo se da para generar views través de un like. a través de las redes sociales. ¿Qué vive la otra persona cada vez que ve eso? A ver si esa gente que hace eso puede por lo menos tener un poco de conciencia y dejarlo de hacer. Sí, mira, lo primero es que las imágenes, en este caso, este tipo de imágenes, hay un filtro, ¿verdad? Digamos, a nivel cerebral que tú vas procesando. O sea, no es lo mismo si tú ves un cuadro, por ejemplo, de algún pintor famoso, Van Gogh, que tú tienes que centrarte, analizarlo, para tú determinar que, ¿verdad?, cuáles fueron los trazos y demás. Cuando tú ves una imagen de esta que pasan de manera directa, ¿me entiendes?, a lo que es el cerebro. Cuando esas imágenes pasan, siempre dejan una secuela. ¿Por qué dejan esa secuela? Porque es algo que tu cerebro no puede procesar en el principio. O sea, tú ves una imagen, te llega, y de momento, cuando tu cerebro comienza a procesar, entonces lo que comienza es a relacionarlo con un trauma. Cómo fue que murió esa persona, qué tanto le dolió, qué tanto le sufrió, ¿me entiendes? Entonces las imágenes casi siempre producen insomnio, producen que la persona tenga ansiedad, producen que la persona se vuelva lo que es también con más estrés, ¿me entiendes? Con más angustia, con más temor. Entonces ese tipo de imágenes causan toda esta parte que hemos visto. Es muy importante, perdón. Y me imagino que afecta más cuando tú entonces te estás viviendo el duelo y ves un video de algo que no es cierto sobre tu familiar. Sobre todo cuando no te preparan. Algo que yo le digo a la gente, nosotros no podemos andar con un celular en la mano. Ay, mira esta imagen que está ahí. No, que te la pasan. Te la pasan, mira cómo o te la ponen, fulano, ni siquiera de te verdad. dicen lo que es. Y de momento tú te encuentras con una imagen y algo chocante. Y te queda en shock. Eso me yo lo vi pasó a ayer. mí. Eso me Yo pasó. lo vi ayer de manera presencial. Entonces siempre apelar a esa sensibilidad de los seres humanos, de los dominicanos. Ustedes tienen como un practicar. sistema de ayuda donde usted elabora. ¿Es así? Sí, ahora mismo tenemos allá abajo en la zona cero, como se conoce, vamos a comenzar por ahí. Ahí está el Ministerio de Salud Pública, junto con el Colegio Dominicano de Psicólogos, brindándole ayuda a todo el que está ahí. Es un equipo de psicólogos especializados en intervención en crisis que se acerca y pregunta si la persona quiere la ayuda. Que tiene el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?, y lo está haciendo en conjunto también con el Colegio Dominicano de Psicólogos. En el centro donde yo laboro, que es el Centro de Desarrollo Humano, ubicado en la Bolívar, también estamos armando la logística para que la persona también, que sean algunos familiares allegados, pueda comunicarse con nosotros y ahí también darle algún tipo de asistencia de manera gratuita. Centro de Desarrollo Humano, así mismo lo pueden buscar en las redes sociales. Centro de Desarrollo No Humano. marca una gente como quien dice quiera y no quiera ver algo. Porque, por ejemplo, a veces en un video te suben como que estas imágenes pueden ser fuertes. O la gente dice, la veo, no la veo. Y a veces sí, bueno, como que cuando son crea de- curiosidad, pero al final a veces la gente la ve. Sí, exacto. Pero recuérdense que con estos aparatos nosotros cuando enviamos algo, lamentablemente ya le estamos dando el espacio a la persona porque la curiosidad está ahí. Entonces la idea es no enviarlo. Y a la persona también, a uno que trate de no exponerse, porque hay algo que se llama infoxicación. Ahora mismo todos nosotros podemos ¿Es estar verdad? pasando por eso. Nos estamos infoxicando Intoxicados. porque aparece un información. sinnúmero de información. Claro. Entonces la idea es que la persona acuda a medios como estos, que son medios certificados, que dan la No, noticia lo de- veraz, que no lo de ayer inventan era una nada, locura. y tratar de no buscar a veces un opinador que sabe que estamos atrás de, ¿verdad? Está atrás de dos, tres likes y va a decir lo que sea. tiranía de la ignorancia. Sí, definitivamente. Bueno, agradecerle al licenciado Francis Soto, psicólogo experto en duelo, por acompañarnos. Muchísimas gracias por hablar de este tema tan importante en una situación tan trágica.